Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: Señor, ¿no has firmado tú un decreto, que prohíbe, durante 30 días, hacer oración a cualquier dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: El decreto está en vigor, como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron: Pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho, se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole: Señor, tú sabes que, según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel: Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer, se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente? Daniel le contestó: Viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio, todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido. Su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra. Obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. En la majestad de la divina palabra, se nos presenta hoy un relato que es mucho más que una historia de valor personal. Es una revelación profunda sobre la naturaleza del verdadero culto, la fidelidad en la prueba y el poder soberano de Dios sobre los imperios del mundo. El escenario es el corazón del poder terrenal, la corte del rey Darío. Un decreto humano, aparentemente absoluto, declara que por 30 días toda petición debe dirigirse únicamente al rey.
Es la pretensión totalitaria del Estado que se erige en Dios, que exige para sí una adoración que solo corresponde al Creador. En este contexto, la oración de Daniel se convierte en un acto de desobediencia civil fundada en la obediencia suprema a Dios. Daniel no hace una protesta pública, no organiza una revuelta. Su resistencia es silenciosa, constante y profundamente personal. Se sigue arrodillando 3 veces al día para orar como lo solía hacer antes. Su fidelidad no es una reacción a la persecución. Es la continuación de una vida entera de comunión con Dios. Cuando la ley humana contradice la ley divina, la elección del creyente es clara: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La envidia de los cortesanos los lleva a espiar la intimidad de la oración. Para el mundo, la oración es una debilidad, un tiempo perdido. Para el creyente, es el acto más revolucionario, porque reconoce la soberanía última de Dios sobre toda autoridad terrenal. El rey Darío, atrapado en su propio decreto, representa la tragedia del poder humano. Quiere salvar a Daniel, pero se ve encadenado por la ley irrevocable de medos y persas. ¿Cuántas veces el mundo, con sus sistemas y estructuras de pecado, se vuelve incapaz de hacer el bien que desea? Su angustia, pasar la noche en ayuno e insomnio, muestra que reconoce en Daniel a un hombre justo, pero su poder es limitado. Al ser arrojado al foso, Daniel recibe del propio rey pagano una palabra de fe: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. La fidelidad de Daniel es tan evidente que inspira fe incluso en quien lo condena. Y entonces ocurre el milagro. No es un milagro espectacular que evite la prueba, sino uno que transforma la prueba desde dentro. Dios no destruye el foso, sino que cierra las fauces de los leones. La fe no nos exime del peligro, pero nos protege en medio de él. Daniel emerge ileso no por su propia fuerza, sino porque había confiado en su Dios. La fe es el escudo que vence al poder del mal. La consecuencia del milagro es una proclamación universal. El rey Darío, transformado por el acontecimiento, no solo libera a Daniel, sino que se convierte en heraldo del Dios vivo. Su decreto ya no es una autoglorificación, sino una alabanza al verdadero rey. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido. El poder temporal se inclina ante el poder eterno. En la solemnidad de este momento, la palabra del Señor nos sitúa ante el misterio de la historia y su consumación final. Con una claridad que estremece, Jesús nos revela 2 realidades profundamente unidas: el juicio sobre la ciudad que rechazó la paz de Dios, y la gloriosa venida del Hijo del Hombre que trae la liberación definitiva. El Señor comienza refiriéndose a un evento histórico concreto: la destrucción de Jerusalén, que acontecería 40 años después bajo el ejército romano. La ciudad santa, que había matado a los profetas y ahora rechazaba al Mesías, cosecharía el fruto de su infidelidad. Las imágenes son duras: una ciudad sitiada, la huida precipitada, la espada, el cautiverio. Jerusalén será pisoteada por los paganos. Es el juicio de Dios que se manifiesta en la historia, no como un capricho vengativo, sino como la consecuencia lógica de haber despreciado la visita divina. Es el castigo que nace de la propia opción humana por el rechazo a la alianza. Jesús muestra una compasión particular por las más vulnerables en la catástrofe, pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando. El juicio histórico afecta cruelmente a la vida naciente y a la fragilidad, recordándonos la seriedad terrible del pecado colectivo. Pero el Señor no se detiene en el juicio inminente sobre Jerusalén. Su mirada profética traspasa los siglos y se proyecta hacia el fin de los tiempos. La destrucción de la ciudad santa es figura y anticipo del juicio final sobre todo el mundo. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. El universo mismo se conmoverá. Las naciones se llenarán de angustia y de miedo. La humanidad entera, ante el colapso del orden cósmico, experimentará un terror existencial. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Es la reacción del hombre que ha construido su seguridad sobre la arena de lo creado, cuando ese mundo pasa. Frente a este cuadro de conmoción universal,
Jesús dirige a sus discípulos una palabra crucial que los distingue del resto de la humanidad. A ellos no les dice lloren o teman, sino, cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza. Mientras el mundo baja la mirada en la desesperación, el cristiano la levanta con esperanza. ¿Por qué? Porque se acerca la hora de su liberación. Lo que para el mundo es el fin, para el creyente es el principio. Lo que para los demás es una amenaza, para los hijos de Dios es la llegada de su Redentor. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Esta es la gran esperanza cristiana. El mismo Jesús que partió de este mundo en la nube de la ascensión, volverá de la misma manera. Su venida no será ya en la humildad de Belén, sino en la gloria de su divinidad. No será para ser juzgado, sino para ser el juez de vivos y muertos. Hermanos, este Evangelio nos enseña a vivir con realismo y con esperanza. Con realismo, porque no podemos ignorar que el mal y el juicio son reales en la historia personal y colectiva. Toda ciudad, toda civilización que olvida a Dios, lleva en sí las semillas de su propia destrucción. Pero sobre todo nos enseña a vivir con esperanza. Porque el cristiano no mira las convulsiones del mundo con pánico, sino con la vigilancia gozosa de quien espera a su Señor. Nuestra liberación no está en la estabilidad de los imperios terrenales, sino en la venida de Cristo. Por eso, en medio de las crisis, en lugar de agacharnos por el miedo, levantamos la cabeza, porque sabemos que se acerca nuestro Redentor. Que esta certeza sea la luz que guíe nuestro camino, hasta el día en que lo veamos venir sobre las nubes del cielo. Amén.